Buenas noches. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Es una bendición una vez más poder compartir estos estudios de la palabra de Dios. Amén. Vamos a comenzar con una oración. Priscila, si pudiera dirigirnos en oración. La oración final estará a cargo de Zuleika. Bien, vamos a comenzar, Pris. Buenas noches. Amado Padre Celestial, gracias por permitirnos nuevamente estar aquí presente para saber más de ti, Señor, y que tú puedas guiarnos a través de tus conocimientos en la Biblia. Padre, te pido de todo corazón que guíes al hermano Edwin, que lo llenes de sabiduría para que él pueda impartirnos la clase esta noche y que también nos llenes de sabiduría e entendimiento para poder captar la clase, captar el mensaje, así poder ponerlos en práctica, tanto en nuestras vidas como también alrededor de nosotros, poder compartirlas con los demás. Gracias, Señor, por amarnos primero, por la misericordia que has tenido con cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque tú eres nuestro soporte y nuestra fortaleza en todo momento. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de nosotros en esta noche y que también a aquellos que no han podido conectarse. Gracias, Padre, y todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Estamos estudiando acerca de la alabanza. Y creo que de todos los estudios que hemos impartido, este es de los más importantes. ¿Por qué? Porque como hemos enseñado, lo más importante que hay en la vida es la presencia de Dios. Amén. La presencia de Dios es el todo. Amén. Esa ha sido la meta de todos los hombres verdaderos de Dios, como lo hemos aprendido de Moisés, como lo hemos aprendido de David, y de todos los hombres verdaderos de Dios. Su único anhelo ha sido la presencia de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué es tan importante este estudio? Porque precisamente la alabanza es la puerta para entrar a la presencia de Dios. Por medio de la alabanza entramos a la presencia de nuestro Rey. Amén. Entonces es sumamente importante. Este estudio va de la mano con el tema de la oración. La oración y la alabanza son inseparables, van de la mano. Ambas, ambas herramientas son puertas para entrar a la presencia de Dios. Bueno, de hecho, como hemos visto, tanto la oración como la alabanza son la casa de Dios. La morada de Dios es la oración y la alabanza, como dice Isaías 56:7. Amén. Que su casa será llamada casa de oración, pero también la Biblia dice que Dios vive en la alabanza, o sea, la alabanza es su morada donde Él vive. Amén. Bien, la semana pasada vimos 5 verdades importantes acerca de la alabanza. Y la primera es precisamente lo que acabamos de decir. La alabanza primeramente es la puerta de entrada a su presencia. Lo aprendimos en el Salmo 100. Entramos a su presencia por medio de la alabanza, por medio de la acción de gracias. Amén. La alabanza es la que permite que seamos llenos de la presencia de Dios y entremos a su presencia. Otra verdad importante que aprendimos es que Dios mismo es la alabanza. Amén. Tanto en Jeremías 17 como en Deuteronomio 10, la Biblia dice que Dios es la alabanza. Amén. Dios mismo es la alabanza. Amén. Otro punto, otra verdad que vimos es que el Señor quiere que seamos como Él. Amén. El Señor quiere que seamos como Él y Él es la alabanza. O sea, el Señor quiere que seamos una alabanza. Amén. Y esa es una verdad que aprendimos la semana pasada. Y hay muchas escrituras más que muestran esa verdad, las cuales no compartimos, pero sí compartiremos varias escrituras más adelante. Amén. Que nos muestran esa verdad, que nosotros somos
la alabanza de Dios. Amén. Amén. Y que Dios nos va a poner como una alabanza ante los ojos de todas las naciones. Eso está, por ejemplo, en Isaías 62. Isaías 62. Vamos a leer ese versículo. Isaías 62. Vamos a ver qué nos dice ahí el Señor. Isaías 62. Vamos a leer los versículos 6 y 7. Si pudiera leerlo, Pris o Zuleika. Aquí está, varón. Sí, por favor. 6 y 7. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezcan y la pongan por alabanza en la tierra. Entonces ahí está hablando de Jerusalén, ¿verdad? Hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza a la tierra. Y como hemos aprendido en Hebreos 12, y los salmos también revelan que Jerusalén y Sión es la iglesia. Amén. Entonces Dios va a poner la iglesia como una alabanza en la tierra. Amén. Esa verdad también está en Jeremías 33. No lo vamos a leer ahora, pero vamos a leerlo, sí, ese pasaje. Jeremías 33. Jeremías 33, versículo 9, Pris o Zuleika. Jeremías 33, 9. Dice así. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les daré, que yo les haré. Ahí está hablando del pueblo de Dios en el tiempo del fin, de la restauración del pueblo de Dios, cuando Dios restaure al pueblo. Amén. Dice que, y me será a mí por nombre de gozo, seremos un gozo para Dios. Pero dice también de alabanza y de gloria. Amén. Entre todas las naciones de la tierra. Esa es la esperanza que aguarda a la iglesia. Amén. Dios lo hará, como dice una escritura que me gusta mucho, que es primera de Tesalonicenses 5:24. Después de ciertas cosas que la Biblia dice que Dios va a hacer, dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Dios lo hará. Dios es un Dios precioso. Amén. Él es maravilloso. Amén. Otra verdad que aprendimos es que Dios es la fuente de inspiración de la alabanza. En nadie más se puede inspirar la alabanza, porque que Dios es el excelso, Él es el alto y sublime, Él es un Dios glorioso, un Dios precioso. Amén. Un Dios lleno de majestad, de magnificencia. En Él se inspira la alabanza. Amén. Él es la fuente de inspiración de la alabanza, en su belleza, en su gloria. Amén. En lo que Él es, se inspira la alabanza. Y otra verdad que vimos es que Dios es el cantor por excelencia. Amén. Dios es el cantor por excelencia. Amén. Él fue quien escribió el cantar de los cantares, que en otras palabras es el mejor de los cantos. Amén. Porque Él es el cantor por excelencia. Un pasaje que no vimos la semana pasada es segunda de Samuel, segundo libro de Samuel 23:1. Yo voy a leer ese versículo y Pris, tú vas a leer el Salmo 86:12 y Zuleika va a leer el Salmo 18:49. Amén. Dice segundo de Samuel 23:1. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel.
David llegó a ser el dulce cantor de Israel, llegó a ser, pero el dulce cantor de Israel eternamente es Cristo. Amén. Cristo es el dulce cantor de Israel. Amén. Pero David, que es el hombre conforme al corazón de Dios, llegó a ser también un dulce cantor. Amén. Porque Dios hablaba a través de David. Amén. Dios se expresaba a través de David. A través de David, Dios fluía. Por eso dice en el versículo 2 de este mismo capítulo, dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mi boca. Amén. Dios habló a través de David. Dios hablaba. Por eso la Biblia dice que David era profeta también. David era rey, sacerdote y profeta. Amén. Amén. Vamos a leer qué dice el Salmo 86, 12, por favor. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Esa verdad que vemos ahí también la vamos a estudiar de manera más amplia más adelante. Pero yo quiero solamente destacar algo de ese versículo. Y es que ahí dice, y glorificaré tu nombre para siempre. Solamente alguien que sea eterno puede hacer esa declaración. Amén. Entonces, hay quien está hablando, quien está cantándole al Padre, es Cristo. Amén. El Hijo eterno de Dios. Por eso es que en los Salmos, vez tras vez, ustedes escuchan esa expresión, te alabaré para siempre. Amén. Y otra verdad es que ese ministerio, el ministerio de la alabanza, y lo veremos más adelante, es un ministerio eterno. Amén. Amén. Entonces, Cristo es quien dice, y glorificaré tu nombre para siempre. Amén. Cristo siempre ha glorificado el nombre del Padre eternamente. Amén. Porque Él es quien ha estado desde la eternidad y hasta la eternidad con el Padre. Amén. Entonces aquí vemos en el Salmos 86 a Cristo cantando. Amén. Y en el Salmos 18:49, Zuleika, por favor, léelo. Salmo 18:49. Ahí también vemos esta verdad de Cristo confesando el nombre del Padre. Amén. ¿Qué dice Zuleika? Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Amén. En David no se cumplió eso. Por tanto, es de Cristo de quien está hablando. Amén. David no hizo eso entre las naciones. David era un hombre de guerra. Sí desarrolló amistades con algunos reyes, como lo vemos en la Biblia. Pero aquí se está refiriendo es al Señor Jesucristo. Amén. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones. Amén. Entre los gentiles. Cristo es quien confiesa al Padre entre las naciones, los gentiles. Amén. Vamos a ver otra verdad hoy, y es que Dios tiene su música. Dios tiene su música. Dios vimos que es el cantor de los cantores, ¿verdad? Pero él también es músico, él es completo. Amén. Vamos a Primera de Crónicas, o primer libro de Crónicas, 16:42, Zuleika, y Priscila va a leer segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 6. Amén. Primero de Crónicas 16:42, Zuleika, y Priscila segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 6. ¿Lo tienen? Sí, 16:42 dice así. Con ellos Aemán y Jedutún con trompetas y címbalos para los que
tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. ¿Qué dice segundo de Crónicas 7:6, Priscila? Dice así, varón. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo, los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. Entonces, estos dos versículos dicen algo muy interesante, y es que nos hablan de instrumentos de música de Dios, instrumentos de música de Jehová, no cualquier tipo de instrumento. Ahí está hablando de instrumentos de música de Dios. Amén. Entonces Dios tiene su música, Dios tiene sus instrumentos. Amén. Nosotros no podemos acercarnos a Dios y alabar a Dios utilizando cualquier tipo de instrumento. Deben ser los instrumentos establecidos por Dios en su palabra. Amén. Y eso lo encontramos básicamente en los libros de Crónicas y en los libros de Samuel. Ahí el Señor revela el tema del tabernáculo de David. Lo que se hacía en el tabernáculo de David es lo que Dios quiere que se haga. Amén. A David el Señor le reveló el tema de la música y la alabanza. David alcanzó esa gracia. Amén. Y esa es la morada de Dios. Es decir, David descubrió la morada de Dios, que es la alabanza. Amén. Él la descubrió, como lo vemos en el Salmo 132. Él dice, en Efrata lo hallamos. Amén. Y Dios promete en estos últimos tiempos que Él va a levantar nuevamente el tabernáculo caído de David y va a reparar sus ruinas. Amén. Y ese tabernáculo habla de la alabanza. Amén. La música y la alabanza. Amén. De eso trata ese tabernáculo. Amén. Entonces Dios tiene sus instrumentos musicales. Por ejemplo, el piano es un instrumento musical de Dios. Ese instrumento se asemeja al arpa. La guitarra acústica básicamente es un buen instrumento. Las trompetas, las flautas, el violín, todos esos son instrumentos de música de Dios. Amén. Y eso lo encontramos en la Biblia. Amén. Entonces, es bueno que tengamos presente esta verdad. Dios tiene sus instrumentos. A Dios no lo podemos alabar con cualquier tipo de instrumento. Amén. Ustedes escuchan a muchos cristianos que dicen, basándose supuestamente en el Salmo 150, que debemos alabar a Dios con todo. Ahí no dice eso, ahí especifica instrumentos. Si leemos el Salmo 150, vamos a leer ese salmo a propósito. El Salmo 150, ahí nos vamos a dar cuenta de los instrumentos que el Señor menciona ahí. Vamos a ver. Por ejemplo, comenzando en el versículo 3, dice, alabarle a son de bocina. Bocina ahí se refiere a instrumentos de vientos. Instrumentos de vientos. A propósito, permítanme consultar en el hebreo, como tengo abierto aquí el Strong, a ver qué significa bocina ahí. Bueno, la palabra bocina ahí es chofar. Chofar, que se refiere a una corneta
Ustedes ven esos cuernos que utilizan los hebreos para convocar, a eso se refiere la palabra bocina. Entonces debemos alabarlo con ese instrumento de viento, es uno. La bocina, puede ser una trompeta, un clarín. Dice alabarlo con salterio y arpa. ¿Qué es el salterio? Debería traducirse actualmente mejor esa palabra salterio como lira, que es parecida al arpa, un instrumento de cuerda. Amén. Tanto el arpa como la lira o salterio son instrumentos de cuerdas. Por eso decía un piano, la guitarra, todo eso son instrumentos agradables al Señor. Dice también que debemos alabarle con pandero y danza, ¿verdad? El versículo 4. Con pandero y danza. Alabarle con cuerdas y flautas. Ven, instrumentos de vientos y de cuerdas. Vamos a ver qué es el pandero. Dice alabarle con pandero y danza. Eso es una pandereta. Una pandereta. Amén. Pandero. Pero no de esos que tienen una especie de cuero, sino de los que son redondos así, hueco. Amén. Que solamente se emite el sonido de esos ¿cómo llamarle? Esos platillitos que llevan dentro, que emiten el ruido. Amén. Entonces, alabarle con pandero y danza. La danza es una forma de alabar al Señor. Recuerden que David danzaba. Ahora, yo creo que esa danza de David era una danza en el espíritu. Amén. Dice alabarle. Vamos a ver con qué otro instrumento dice. Alabarle con cuerdas y flautas. Cuerdas y flautas. Vamos a ver qué dice el hebreo. Con cuerdas y flautas. Si se refiere a una cuerda musical, recuerden que la guitarra, por ejemplo, el violín, tienen cuerdas que emiten sonido musical. Pero también habla aquí de la flauta. Flauta, o sea, un instrumento musical de viento. A eso se refiere, instrumento musical de viento. Y la flauta es precisamente eso, al igual que la trompeta y otros. Dice alabarle con címbalos, címbalos resonantes y címbalos de júbilo. Vamos a ver. Címbalos resonantes y címbalos de júbilos. Se creen que eso era una especie de platillos. Una especie de platillos. Hay iglesias que lo utilizan y es un sonido muy agradable y como que crea un acento en la música. Amén, un sonido muy agradable. Pero fíjense lo que dice al final, todo lo que respira alabe a. Entonces muchos entienden que como ahí dice que todo lo que respire alabe a, usted puede alabarlo con lo que sea, no, dice todo lo que respira. ¿Qué es todo lo que respira? Nosotros, los seres humanos. Amén. Debemos alabar al Señor constantemente. Amén. Entonces ahí vimos instrumentos que son agradables al Señor, instrumentos de Dios. Amén. Ahí por ningún lado se mencionó tambora, güira, ni nada parecido, ni tampoco batería. Amén. Entonces debemos ser bien cuidadosos con el tema de la música. Recuerden que aquí habla de instrumentos de música de Dios. Amén. Solamente con esos instrumentos podemos alabar al Señor. Amén.
y nuestra alabanza será agradable a Él. Amén. Vamos a ver otra verdad muy importante. Vamos al libro de Lamentaciones. Zuleika, vamos a leer Lamentaciones 4:12 y Priscila va a leer Nahum, profeta Nahum, capítulo 3, versículo 13. Por favor, vayan buscándolo lo más rápido posible. 4:11. Lamentaciones 4:12 y Nahum 3:13. Amén. Lamentaciones 4:12 dice así: Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. ¿Por dónde dice que el enemigo y el adversario entró? Por las puertas de Jerusalén. ¿Qué aprendimos la semana pasada acerca de las puertas? Vamos otra vez a Isaías 60. Isaías 60. Isaías 60, versículo 18. ¿Podría Dice leerlo? así: Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Entonces las puertas habla de la alabanza. Y el enemigo entró a Jerusalén, ¿por dónde? Por Por las las puertas puertas. de Jerusalén, o sea, por la alabanza. El enemigo ha corrompido la música. Fue él quien entró a la iglesia, como lo vemos aquí. Escuchen lo que dice: nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo creyeron. Es algo impensable lo que ha pasado en el pueblo de Dios. Algo impensable, inimaginable. El hecho de que el enemigo, Satanás, entrara por las puertas de Jerusalén. A través de la alabanza entró. Esa música perversa que escuchamos en las iglesias. Yo recuerdo que en el año 2004, creo que fue, unos amigos míos, me invitaron a ¿cómo es que se llama? A un campamento en Sosúa, Puerto Plata. Y yo fui para allá, pero tremenda sorpresa. Les puedo decir que yo nunca he estado en un ambiente tan feo como el ambiente en el cual yo estuve ese día. Y eran cristianos todos, cantando música de reggaetón. Todas esas hermanas, ya ustedes saben, y los varones también. Supuestamente música de reggaetón cristiana. Eso es música diabólica. Y lo que atrae es la presencia del enemigo. Por eso vemos tanto pecado, fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, toda la suciedad del abismo de Satanás mismo. Es lo que vemos en ese ambiente de esa música perversa. Entonces, aquí vemos que el enemigo entró, fue por las puertas de Jerusalén, por la alabanza. Por eso no sale nada. Todo lo que sale es música pervertida. Amén. Y nosotros debemos ser muy cuidadosos. Es la misma misericordia de Dios que nos ha librado. Es por la gracia de Dios que nosotros, el Señor nos ha guardado y ha puesto un amor en nosotros por la música de Él, por la alabanza de Él y un anhelo por conocer al Señor y sus caminos. Eso es algo que es Dios quien lo ha hecho. Amén. Gracias a Él. Entonces, el enemigo ha entrado a la iglesia. Él es quien está controlando. Ustedes observan esos cultos y sin lugar a dudas son cultos donde quien se está moviendo no es el Espíritu de Dios. No es el Espíritu de Dios. Hay un desconcierto, un desorden en la iglesia. Y ese desorden es del enemigo.
Donde Él está, lo que hay es desorden. De hecho, hermanos que han tenido visión del infierno han dicho que eso ahí es un caos, un desorden, porque ahí está el enemigo. Entonces, debemos tener sumo cuidado con este tema. Amén. Con este asunto de la alabanza. ¿Qué dice Nahum 3:13? Dice algo similar. Nahum Di- 3:13. Dice así, He aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Entonces fue la iglesia misma que abrió ahí las puertas. Le dio entrada. Yo iba a un programa radial en el año 97 con el hermano Eddie Castillo. Y yo recuerdo que en esa época, ya en el 97, había un hermano que también dirigía otro programa cristiano. Y ya en esa época ese hermano estaba tratando de convencerme como de que era importante dejar, abrirse eh, a esa música que ya estaba emergiendo, esa música satánica. Yo siempre me opuse a él, por la gracia de Dios. Amén. Pero el enemigo ha entrado y ha tomado control de la alabanza. Amén. Y vamos a ver más adelante el por qué. Vamos a ver más adelante. Porque la Biblia dice que los que vencieron a Satanás lo hicieron fue teniendo las arpas de Dios, la alabanza. Es por medio de la alabanza verdadera que el enemigo será derrotado. Amén. Vamos al Salmo 74, versículos 3 y 4, Zuleika. Salmo 74, 3 y 4. Priscila me va a leer Isaías 14, 11. Isaías 14, 11. Salmo 74, 3 y 4. Sí, un momento, varón, que es que tengo problema con el internet. Ya casi. 74, 3 y 4. 3 y 4 dice así. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. Entonces, esas ruinas en la cual se encuentra el pueblo de Dios, es el enemigo quien la ha causado. Dice, dirige tus pasos a los asolamientos eternos. Y dice, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. El santuario es la iglesia de Dios, nosotros. Entonces el enemigo ha hecho un daño terrible. Y ese daño ha sido principalmente por medio de la alabanza satánica. Porque como va a leer Priscila, el enemigo tiene su música. Y con esa música él va a descender al abismo. Y esa música es la que él ha metido a la iglesia. Las ha introducido. Dice el versículo 4, tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Ustedes captan eso. En medio de la iglesia dice que ellos vociferan. Tiene un poco de goma. Esos enemigos, esos espíritus inmundos, dice que vociferan. Si ustedes observan los cultos que se llevan a cabo muchas iglesias, es el mismo cuadro que vemos en Primero de Reyes, capítulo 18. ¿Recuerdan cuando Elías, el mismísimo cuadro de esos profetas falsos, los profetas de Baal, es el mismísimo cuadro?
muy parecido. Dice que los enemigos vociferan, hablan. Así como el Señor, por su misericordia, habla muchas veces a través del canto, del clamor, a través de su iglesia que Él ha preservado. Asimismo, los enemigos vociferan, dice, a través de esa iglesia en la cual Él ha entrado y tomado el control. Amén. Es algo muy, pero muy triste. ¿Qué dice Isaías 14:11? Escuchen esto bien. Isaías 14:11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Aquí está hablando de Satanás. Aquí lo vemos a él descendiendo al Seol con su orgullo. Dice, descendió al Seol tu soberbia, tu orgullo. ¿Y qué otra cosa dice ahí? ¿Qué otra cosa dice ahí, Priscila? Que descendió al infierno con Que él. descendió al infierno. Lee, Como el 12, lee, lee de nuevo el 11. el 11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos Ahí. serán tu cama y gusanos te cubrirán. Que aparte de su orgullo, ¿qué otra cosa? Dice, y el sonido de tus arpas. O sea, el enemigo tiene su música también. Nosotros vimos en la verdad que nos antecede a esta, vimos que el Señor tiene su música, pero también Satanás tiene su música. Dice, descendió al Seol tu soberbia, tu orgullo, y el sonido de tus arpas. Esas arpas son las que suenan en muchas iglesias, no las arpas de Dios. Amén. Amén. Esa música corrompida, esa música que lo que hace es llevar al pueblo al abismo, no a la presencia de Dios. La música de Dios nos atrae a Dios, nos lleva a la presencia de Dios, nos eleva a su presencia. Amén. La música del enemigo lo hace lo opuesto. En vez de llevarnos a la presencia de Dios, lo que hace es que nos lleva al abismo. Amén. Vamos a leer un pasaje muy importante en Amós 6:5. Priscila, por favor, lee ese pasaje. Amós 6:5. Dice así. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Entonces los enemigos también inventan instrumentos musicales. Ellos inventan instrumentos, dice como David. Recuerden que David recibió la revelación de Dios en cuanto a la música, en cuanto a la alabanza. Pero aquí está hablando de otros que hacen algo parecido a David, pero falsificado. La música falsificada, la música, ese espíritu, la música que atrae el espíritu, que destruye, que mata. Ellos inventan esos instrumentos musicales, esos instrumentos diabólicos. Amén. Entonces, tanto Dios tiene su música, pero el enemigo dice que tiene su música también. Amén. El sonido de sus arpas, él descendió con ese sonido al infierno, al Seol. Amén. Amén. Vamos brevemente a concluir con esta última verdad hoy. Vamos al libro de Jueces. Libro de Jueces, Pris, Jueces 1 y 2. Y Zuleika va a leer Zacarías 10:3. Zacarías 10:3. Dice así. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos.
Amén. Esto es en el contexto de la muerte de Josué. No había un líder en el pueblo de Dios, pero ellos se reunieron y consultaron al Señor, a Jehová, y le hicieron una pregunta muy interesante. Ellos le preguntaron, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos, contra los enemigos, esos enemigos que estaban poseyendo la tierra de Canaán? ¿Qué le dijo el Señor a ellos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Judá subirá, dijo el Señor, Judá. En el hebreo la palabra Judá significa alabanza. Significa celebrado, alabanza, elogio. Amén. Judá viene del verbo yadá. Recuerdan que explicábamos la semana pasada tanto la palabra halal como la palabra yadá. Amén. Entonces Judá es un derivado de yadá, que significa adorar, alabar. Y Dios ha dado una orden, y es que Judá subirá. Judá debe subir primero. El Señor ha entregado los enemigos, esos enemigos que están en los lugares celestiales, como dice Efesios 6:12. Es por medio de la alabanza que el Señor los ha entregado. Amén. Es por medio de la alabanza que Dios va a derrotar a esos enemigos, por medio de nosotros. Amén. Por medio de la alabanza. Vamos a leer solamente Zacarías 10:3. Yo quiero desarrollar este tema el miércoles. Amén. Vamos a leer solamente estos dos versículos. Vamos a leer Zacarías 10:3. El miércoles vamos a repasarlo de nuevo y a desarrollarlo, este tema, porque es sumamente importante. Y esta es la razón por la cual el enemigo ha pervertido la música. Es la razón por la cual él ha entrado a Jerusalén por la alabanza, por las puertas. Esa es la razón, porque él sabe que la alabanza verdadera es la que lo destrona a él de los lugares celestiales. Amén. Es la alabanza verdadera. Yo recuerdo que el Señor dijo hace unos años que los valientes de David no eran los que iban a la guerra física, a esas guerras físicas. El Señor dijo, los valientes de David son los que están en el tabernáculo de David, adorando al Señor día y noche. ¿Saben por qué? Porque aquellos estaban librando solamente batallas físicas, guerras físicas, contra enemigos carnales, enemigos visibles que ellos podían ver. Ellos se enfrentaban a enemigos visibles, pero los que estaban en el tabernáculo de David estaban enfrentando a enemigos espirituales, mucho más fuerte, mucho más poderoso que los enemigos físicos que enfrentaba el ejército de David. Amén. Entonces, ellos son los verdaderos valientes de David, esos que estaban día y noche adorando al Señor en espíritu y en verdad. Amén. ¿Qué dice Zacarías 10:3, Zuleika? Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Jehová de los ejércitos. Aquí él promete visitar su rebaño, la casa de Judá. ¿Cuál es la casa de Judá? Recuerden que la casa en la Biblia habla de la iglesia, amén, de nosotros. Eso lo hemos visto en Hebreos 3:6. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Nosotros somos la casa de Dios. Amén. Pero él está hablando aquí de la casa de Judá.
esa iglesia que lo alaba en espíritu y en verdad, la casa de alabanza. Judá es alabanza. Esa casa Dios va a visitar en estos últimos días. Que seamos de esa casa que Dios va a visitar. Amén. La casa de Judá, la iglesia que lo alaba, que lo adora en espíritu y en verdad. A ellos Él va a visitar en estos últimos días. ¿Y qué dice al final? Y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Amén. Es decir, por medio de ellos, Dios va a destruir a los enemigos. Los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Amén. Amén. Él es el jinete de ese caballo. Amén. Él es el jinete. Y Él va a obtener la victoria a través de ese caballo de honor, que es la casa de alabanza, la casa de Judá. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y vamos a culminar con una oración. Zuleika, por favor, despídenos en oración. Amado Padre Celestial, te damos las gracias en esta noche por la oportunidad de estar estudiando tu palabra, Señor. Te pedimos que descienda sobre nosotros en cada instante de nuestras vidas y nos ayude a andar en tu camino, Padre. Nos ayudes a entender, Señor, tu palabra y el propósito de nosotros en el paso de esta tierra, Señor. Te pedimos que cada uno de nosotros pueda renovar sus fuerzas a diario, Señor, teniéndote a ti como principal escudo, Señor, y espada en nuestras vidas. Padre, sabemos que los días que se presentan en nuestras vidas a diario, Señor, van arreciando. Nuestras vicisitudes parecen no tener fin y a veces desmayan nuestros corazones, Señor. Pero te pedimos que nos fortalezcas, Padre, que nos des la gracia para poder continuar, para soportar la tribulación, Señor, y para no rendirnos. Ayuda, Señor, a renovar nuestro espíritu día a día para que podamos buscarte de todo corazón, Señor, para que podamos alabarte en espíritu y en verdad, y podamos alejar, Señor, aquellas cosas que perturban nuestras vidas, para que podamos ser entes que puedan glorificar tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor amado. Amén. Amén, amén. Sería bueno que escuchen nuevamente este estudio, como yo lo hago siempre. Escúchenlo, es muy importante lo que hemos compartido. Amén. La alabanza es algo sumamente importante, es determinante. Por medio de ella venceremos al enemigo. Eso lo veremos el miércoles de una manera bien desarrollada. Amén. Recuerden las dos alabanzas que deben aprender. Tantos que esperan el mover de las aguas, son muchos los oprimidos. Ven, pasa por aquí, mi Cristo. Apréndanse esa alabanza y la otra que dice que yo sea su mano extendida. El varón las compartió las dos. Entonces, cuando nos reunamos nuevamente, vamos a entonar esas dos alabanzas. Vamos a hacer mucho énfasis en el tema de la alabanza. Vamos a tratar de cada día aprender más alabanzas. Y mi exhortación es que en este estudio solo incluye el tema del holocausto continuo, que tiene que ver con ofrecer a Dios continuamente oración y alabanza. Amén. Eso lo vamos a estudiar también. Eso es parte de este estudio de la alabanza. Bien, Dios les bendiga, Dios les guarde y pasen una feliz noche. Amén. Amén. Feliz noche para Buenas todos y noches. bendiciones. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga.